Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. En este CIPAS les voy a indicar unos lineamientos sobre cómo tienen que presentar su trabajo. Vamos a ver los lineamientos de acuerdo con las normas APA, la séptima edición, que es la última que se está trabajando, ¿listo? Y la que está trabajando la UNAD, ustedes pueden encontrar este resumen, esta compilación de las normas APA séptima edición en la página de la universidad. ¿Listo? Bueno, entonces iniciamos. Algunos puntos importantes que deben saber para realizar la estructura de su trabajo es márgenes. Recuerden que márgenes deben ser de 2.5 centímetros superior, inferior, izquierda y derecha. El interdelineado que se usa es de 2.0 centímetros. ¿Listo? Otro punto, según normas APA, hay 6 tipos de letras, las cuales son aprobadas para su uso correcto en los trabajos. Yo les voy a mostrar 4 que son las más usadas, que es Times New Roman, 12 puntos, tiene que ser con ese tamaño, 12 puntos. Calibri de tamaño 11, Arial tamaño 11 y Georgia tamaño 11. Tercer punto, en normas APA no se manejan mayúsculas sostenidas. ¿Qué es? Que, por ejemplo, en los títulos no se ponen todo el nombre en mayúsculas, sino que se ponen las iniciales únicamente en mayúscula. ¿Listo? El nombre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, igualmente, no se pone todo en mayúsculas, sino las iniciales de cada letra, cada palabra. Los títulos principales van centrados y en negrita, los subtítulos van a la izquierda y en negrita. Nada más dentro del texto se puede poner resaltado en negrita. ¿Listo? El texto ya el contenido del trabajo tiene que ir alineado a la izquierda, ¿sí? Que queden así con estas inconsistencias a la parte de la derecha, no justificado. Yo anteriormente también lo hacía así, que quedara todo como me parecía muy organizado, así todo como un rectángulo perfecto, pero no. Resulta que, de acuerdo a esta séptima edición, no es correcto. Otro punto, los títulos, bueno, los que decía, los títulos van a la izquierda, la portada. Quiero mostrarles un ejemplo en cuanto a cómo tiene que ser la portada. Bueno, pero antes quiero mostrarles cómo encontrar las márgenes. Ustedes van acá en disposición, márgenes, tiene que aparecer acá 2.5 en todos lados, si no, entonces van a márgenes personalizadas y aquí ustedes entonces lo cambian a 2.5. Y para interlineado, entonces ya saben que van a inicio, subrayan el texto y acá le ponen 2.0. Bueno, acá la portada está diferente. Bueno, entonces tenemos, vamos a ponerlo de una vez, 0, listo. Tenemos que es lo primero que se pone en la portada, el nombre de la actividad. En este caso, de esta estudiante, que era un curso de lengua materna, se pone actividad paso 5, el nombre de la evaluación del paso de la actividad, que es evaluación final, el nombre del curso, luego presentado por el estudiante, el nombre del estudiante. Entonces, el grupo, recuerden que el grupo no es ese código largo que ustedes suelen poner, sino que el número de grupo tiene entre 1, 2 y 3 dígitos, ¿cierto? El que aparece al final del código del curso. Después presentado a el nombre de la docente, la tutora, y ponen el nombre de la universidad, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Como pueden ver, entonces son simplemente las primeras iniciales en mayúscula, a excepción de estos artículos. Y el nombre de la escuela, Escuela Ciencias de la Educación, SEDU, el programa, el SEAT, la fecha y el año. Bueno, si es un trabajo colaborativo,
Entonces, los SEAT, en vez de lo ponen SEAT, Sandoná, o coma, SEAT Acacias, coma, SEAT Medellín, coma, y el mes y el año. Bueno, entonces volvemos a la presentación. Tenemos el siguiente punto, que es cómo citar según normas APA. Entonces, tenemos dos grandes generales formas de citar, que es citas textuales, las que nos vamos a enfocar, y citas de parafraseo. Las citas textuales, estas son ideas que se toman literalmente de un autor para utilizarlo en otro texto, en el texto que vamos a usar. Entonces, nosotros diferenciamos en si la cita tiene 40 palabras, así lo que usted tomó, copió de otro autor, tiene menos de 40 palabras, este texto debe ir entre comillas. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y cuando el texto a utilizar tiene mayor a 40 palabras, este lo tienen que poner aparte y sin comillas. En cuanto a las citas de parafraseo, esta es la forma literaria en que el autor usa una idea de otra persona o de otra fuente y lo redacta en palabras, sus palabras, propias palabras. Bueno, entonces tenemos la primera, que son las citas textuales. Bueno, entonces recordemos, esta que vamos a mirar es cuando nosotros estamos tomando menos de 40 palabras de esta cita. ¿Listo? Estamos citando menos de 40 palabras, la cual tiene que ser literal. ¿Listo? Tienen que dejarla literal como la encontraron. Así ustedes la pegan en su trabajo. ¿Y qué debe tener? ¿Listo? ¿Cómo citamos? Porque es muy importante que ustedes citen, porque o si no pueden incurrir en plagio. Bueno, yo espero que ustedes sean conscientes de eso, están en la universidad y esto les puede acarrear en que si ustedes incurren en plagio, así sea porque fue de forma inconsciente, porque no sabía cómo citar, pensaba que no era gran problema, usted puede obtener un 0 en su trabajo o también puede llegar a mayores, aunque pueda perder el curso o pueda tener una sanción disciplinaria. ¿Listo? Entonces, porque estas son ideas de otros autores que si no las citas, le estás haciendo pasar como si fueran propias tuyas. Tenemos entonces citas basadas en el autor. Tenemos, por ejemplo, tenemos el texto, ¿sí? Estamos escribiendo el texto con nuestras propias palabras. Acá como el ejemplo, comprender lo que alguien nos está diciendo y ponemos el apellido del autor que dijo esa cita, el año y ponemos afirma, ¿sí? Esta cita es basada en el autor, por eso entonces estamos mencionando al autor en el inicio. Entonces, o como dice Kellner en el 1973, dos puntos, o como Kellner afirma, o podemos así simplemente poner el autor, el apellido del autor, Kellner, 1973, afirma, y dos puntos, haremos comillas, ponemos el texto que tomamos del otro autor, el cual estamos citando, cerramos comillas, punto, y entre paréntesis ponemos la página, punto, la página de donde tomamos esa cita. ¿Listo? Entonces, tenemos que citas basadas en autor es porque estamos mencionando al autor antes. ¿Listo? Cuando estamos escribiendo y decimos, como lo dice fulanito de tal. ¿Listo? Entonces, tenemos la siguiente cita textual, también igual de menos de 40 palabras. Esta es una cita basada en el texto. Digamos, estos son dos tipos, hay muchos tipos de formas de citar, pero vamos a enfocarnos en estos dos. No se compliquen, simplemente, digamos, la diferencia de esto es que en esta cita basada en el texto podemos ver que el apellido del autor,
el año y la página van al final, ¿sí? Adelante no lo están nombrando, no están introduciendo al autor como la anterior. Entonces, diferencia entre cita basada en el texto y en autor es que en la primera que miramos, que es basada en el autor, estamos nombrando antes, estamos dando como la introducción al, al, al nombre del autor, ¿listo? Entonces, dos formas de citar. Tenemos el texto, ponemos como lo dice Kellner o Kellner, ¿sí? El nombre de autor, el año, afirma, texto entre comillas, y al final la página. Citas basadas en el texto, entonces, como ven y les comenté, está al final. En el ejemplo, entonces, el discurso es importante saberlo implementar para hacerse entender ante el público, abre comillas, los tres primeros presentan, ¿sí? Entonces, este tipo de cita es como para que el texto no tenga interrupciones, que sea fluido, ¿sí? Le estamos dando la autoría, así, a quien dijo la idea, pero queremos que se vea fluido el texto que estamos redactando con la cita. Entonces, estas dos citas las pueden usar, pueden por el momento, sí, porque como les digo, hay muchos más tipos de citas, pero apréndanse estos dos tipos. Bueno, entonces, apellido del autor, si son más autores, ¿sí? Si son más autores, no tienen que ponerlos todos, ¿sí? Si son más de tres autores, no tienen que ponerlos todos. Entonces, ¿qué pondrían? Albernati, et la. Eso es lo que se pone. El apellido de uno de los autores, del primer autor, y ponen et, aparte, la. ¿Listo? Et al. Listo. Coma, el año de publicación del texto, el que estamos tomando, donde encontramos el artículo, y la página donde encontramos el artículo. Bueno, ahora pasamos a las citas textuales. La primera cita basada en el autor, me dijo que tienen que nombrar antes al autor. Entonces, en esta cita, que es para citas que tomamos textos que contienen más de 40 palabras, por favor, que no pasen de 80 o 90 palabras. Bueno, no pueden copiar media página. No, eso no está bien visto, no es correcto en su trabajo, sobre todo en ese tipo de trabajos que son ensayos, que se les piden que ustedes tienen que argumentar con sus propias palabras. Bueno, en un resumen, bueno, ya es otra cosa. Entonces, citas basadas en el autor, como les decía, tienen que poner el párrafo aparte, va solo, para que se denote, para que se destaque cuál es la idea que tomaron de otro autor, si lo que quieren destacar. El texto no va entre comillas y va a la derecha. Entonces tienen que correr esta cita a la derecha, un alineado, ¿sí? De 2.54 a la derecha, como se puede ver acá. Si ven que se ve bien corrido del texto anterior. Y bueno, entonces, igual como lo vimos en el anterior, cita basada en el actor, entonces ponemos el texto que estamos hablando. Esta relación se construye permanentemente en la conversación, punto. Gulish, o sea, el nombre, el apellido del autor que vamos a citar, el año, ¿sí? En donde el año de publicación del artículo, del texto, y ponemos nos dice, o como Gulishan dice, o como Gulishan interpretó, o de acuerdo a Gulishan 1971, dos puntos. Cita y al final ponemos entonces, punto de paréntesis, la página de donde tomamos esa cita. Y al final tenemos el texto, ya continuamos con nuestro escrito.
La siguiente cita, ¿listo? Basada en el texto. Esto también es de textos que tomemos que sean más de 40 palabras. Cita basada en el texto. Entonces, como miramos en los ejemplos anteriores, eh, dejamos aparte la cita, sin entre comillas, con el movido hacia la derecha 2.54 centímetros. Pero al final, lo que ponemos el apellido del autor, el año de publicación y la página. Bueno, citas de parafraseo. Entonces, esta es una forma literaria en que el autor usa una idea de otra persona fuente con palabras propias, ¿sí? Entonces, esta cita sí, se debe citar porque a pesar de que este escrito, ¿sí? Lo realizó usted con sus propias palabras, la idea es de otra persona, de otro autor, ¿sí? Digamos, sobre todo si usted está escribiendo qué significa pragmática, usted lo leyó de un texto y usted lo va a decir en sus palabras, pero también está, o sea, está tomando ese autor, sino que le está cambiando ciertas palabras. Entonces, igual la idea, o sea, no salió de su mente, ¿sí? El significado de de pragmática no salió de su mente. Por eso tiene que darle la autoría al creador. Entonces, en este tipo de parafraseo, no no va entre comillas, no se deja a la derecha, no se pone a la derecha en un párrafo aparte, si tiene más de 40 palabras, esta, lo que tienen que hacer es, bueno, escriben su texto, como lo ven acá, ¿sí? Escriben como la idea en sus propias palabras, y al final, cuando ya van a cerrar esa idea, entonces ponen el apellido del autor y el año de publicación. Bueno, esa es. Ahora pasamos a las referencias. ¿Cómo se realizan las referencias? Primero, que todo tenemos que decir que todo lo que hemos citado en nuestro texto tiene que ir en las referencias. Las referencias van, en las referencias que van, lo que citamos. Bueno, lo que citamos van las referencias. Entonces, tienen que organizarlo de forma alfabéticamente, de acuerdo a los apellidos de los autores, ¿sí? Entonces, porque he visto por lo menos que primero me ponen Martínez, bla, 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 y luego Arce, ta, 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 y no. Entonces, primero, alfabéticamente, de la A a la Z. Entonces, ¿cómo se hacen las referencias? Ponemos primero el apellido, solo un apellido, coma, y solamente la letra inicial del nombre del autor. Luego, entre paréntesis, el año de publicación, el nombre del libro o del artículo, punto, ponen recuperado de, dos puntos, y ponen www. Bueno, de dónde lo tomaron. Luego, entonces, tenemos, si son varios autores, más de uno, estos sí los ponen todos, no como las citas. Estas los ponen todos, pero ponen solamente los apellidos y la inicial del nombre de cada uno, como acá. Entonces tenemos González, J, punto, el otro autor, Román, A, y Prendes, C, punto. Año de publicación, 2018, nombre del texto, recuperado de. Bueno, entonces, el final es igual, es apellido, inicial del nombre, año de publicación, nombre del texto o del texto del artículo, el nombre de la institución, si es que el trabajo fue realizado mediante una organización,
y ponen recuperado de igual www. Bueno, entonces les aclaro también de que por lo general estos últimos pasos, como son pasos de evaluación, no son obligatorios, ¿sí? Para publicarlos en el foro. Si desean publicar como para tener algunas inquietudes, para despejar inquietudes, ¿listo? Entonces, bueno, creo que ya terminamos acá. Muchas gracias por atender a este CIPAS número 3. Buen día.